compañeros. Como siempre, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa En Detalles que Heredé Podcast. Hoy, como en cada entrega, un invitado sumamente especial. Nos acompaña el licenciado, politólogo, amigo de Mil Callos, Pedro Bautista, para quien pedimos un fuerte aplauso. Por favor. Muchas gracias, Edwin Mota, por la distinción que siempre me das. Para mí es más que un privilegio estar compareciendo acá en este espacio que es bastante visto. Puedo apreciar cómo se comparten los distintos grupos en los cuales, pues, en algunos coincidimos y en otros no. Así que igual aprovecho el espacio para enviarle un saludo a todos esos seguidores. Bienvenido, Pedro, a En Detalles RD Podcast, tu proyecto. Y antes de iniciar este programa, como siempre, que podemos en primer lugar en la mano de Dios y pedirle a nuestros seguidores pues que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita, le den me gusta y compartan esta información para poder seguir creando y trabajando contenido de calidad como este que tenemos en el día de hoy. Pedro, se me pegámonos, preséntate para que la gente conozca a ese amigo, a ese maestro de idiomas, hoy politólogo además, egresado de una de las universidades de más alto prestigio del país, para que la gente entienda que la persona que tenemos aquí en esta tribuna pues, reúne las cualidades para expresar sus ideas. Bueno, realmente esa presunción no me gusta mucho, pero para que el pueblo o los seguidores que te dan, que siguen este programa, pues lo conozcan, así es como ha planteado Edwin Mota. Respondo al nombre de Pedro Bautista, educador por muchos años dentro de La Caleta. Estuve trabajando en el programa de Prepara y en algunos colegios de la comunidad. Igual he estado colaborando con algunas universidades en en asignaturas como inglés, francés, y también hemos estado colaborando con Infotet y a través de La Casona, que dirige la señora Silvia Denis Pichardo y Altagracia, que es la coordinadora de La Casona. En cuanto a nuestro quehacer social, siempre estamos activos con las organizaciones que se acercan a solicitarnos cualquier tipo de apoyo en materia de idear cualquier plancito de acción con un propósito pues común, y apelamos siempre a la horizontalidad de los servicios, o sea, a la inclusión y a la participación. Entendemos que ningún pueblo se desarrolla si su gente, si sus activos sociales no se integran. Antes de comenzar esta importante entrevista, para Pedro Bautista, ¿qué significado tiene la familia? Bueno, para mí realmente la familia es el centro. Para mí mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos son las arterias que conforman este cuerpo que tuve aquí. Ellos son los que me animan a dar lo mejor de mí, la memoria de mi padre, que hace poco cumplió 14 años de haber partido de este plano terrenal, su legado, esos principios que siempre nos inculcaba, eso ha quedado impregnado dentro de mí. Hace poco hice público eso en Facebook, eh, donde manifestaba eh, ese legado, valga la redundancia, que él impregnó en mí y en mis otros hermanos. Bien, Pedro. Inmediatamente pues vamos a iniciar ya poniendo como siempre este espacio, esta palabra y nuestro pensamiento en la mano de nuestro creador. Haciéndote la siguiente pregunta, Pedro, viendo de manera panorámica el inicio del año escolar, observando en las redes sociales, en la prensa nacional, cómo se habla de la deficiencia y el deterioro que está teniendo en este momento lastimosamente el sistema educativo, la falta de aulas. ¿Cómo ve el educador del licenciado Pedro Bautista la educación en la República Dominicana? Fíjate, para poder darte respuesta a esa pregunta, lo primero que en la parte, como muy bien me precisas, que cómo veo el tema de la educación, eh, y los servicios que a través de este ministerio se le dan a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Yo te diría que para partir con esa respuesta yo debo de mencionarte la Constitución.
La Constitución, uno de lo que emana de ella es el derecho a la educación del pueblo, algo que no puede cercenarse, algo que debe siempre permanecer. Entonces, en ese orden, creo que los gobiernos, en cierto aspecto, le han fallado a este pueblo, que al siglo XXI no tenemos la educación que va acorde con la demanda del siglo. Por eso se está viendo una situación, y es que muchas de las empresas que se instalan aquí en el país, algunas manos de obra, tienen que traerla del extranjero. ¿Por qué? Porque la cantidad que ellos demandan por los servicios que prestan, pues obviamente no lo tienen, y si la tienen en escaso volumen, a pesar de los esfuerzos que los gobiernos que no han dirigido han hecho por medio de programas de Infotech, Elite. A pesar de esos esfuerzos, realmente aún no estamos acorde a esa demanda. Entonces, con respecto a lo que es la educación básica, que es lo primordial, que es la base, que es la orientación hacia lo que ya te había dicho, es lo que realmente da la orientación de la asimilación de esos proyectos por parte del gobierno. No hacemos nada dando muchos recursos para las carreras técnicas, para preparar activos, si no adecuamos las bases que son esos centros educativos. O sea, estamos viendo que un maestro, por el déficit de aula que hay, se está manejando con 50 y 60 niños. O sea, eso es antipedagógico, eso es contraproducente a la realidad. Entonces, cuando ese niño sale de educación básica y entra a la educación media, entra con todas esas lagunas. Entonces, cuando tú culminas la educación media, que vas a esos centros de capacitaciones profesional, los programas que van allí, muchas veces para que puedan ponerlo en funcionamiento o aplicar la didáctica que establecen esos programas, pues lamentablemente la asimilación no es la que se demanda por estos. Y por eso es que tenemos una precariedad en servicios eficientes en materia de técnica acá en el otro país, pero se debe a la deficiencia de la parte básica y media de lo que es la educación por lo antes expuesto. Pero esta deficiencia o este estancamiento podría atribuirse a falta de recursos, porque recordemos que en el año 2012, con la lucha continua por el 4% para la educación, en el año 2012, con la llegada del gobierno del presidente Danilo Medina, entonces presidente, cumpliendo con lo que fue el 4%, la primera partida, Pedro, fue de 111.000 millones de pesos. Con esos 111.000 millones de pesos, los maestros demandaban mejores condiciones a través de lo que fue el profesor Eduardo Hidalgo, mejores sueldos, mejores seguros, y también como tú que antes ponías la construcción de aulas. Ahora también el gobierno actual está recibiendo ese 4%, y me imagino que un poquito más de los 111.000 millones que recibió el gobierno en ese momento del entonces presidente Danilo Medina. ¿Y qué se está haciendo con ese 4%? Porque no se ve ese flujo de construcción de aulas, no se ve se entregan una computadora para cada estudiante, se habla muy mal de lo que es el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar, y sobre todo la falta de espacio para niños, que hoy más de 100.000 niños se están quedando sin espacio dentro de las escuelas. Fíjate, tu pregunta es bastante atinada, pero hay un factor común y respuesta en cuanto a el 4% versus el resultado que eso pudo haber tenido a la fecha. Fíjate, el expresidente, el doctor Leonel Fernández, nunca se opuso a que el 4% se le diera al Ministerio de Educación. Él nunca se opuso a eso. Él explicó, y hoy en día estamos observando eso, que cómo vamos a dar esos recursos si aún no se ha hecho una planificación de qué se va a hacer con estos. O sea, el 4% entró en el 2002. ¿Qué ocurrió con ese 4%? Y es lo que se ha evidenciado. Lo que se hizo fue un negocio inmobiliario en ese aspecto. Venta, compra de terreno, sobrevaluaciones del terreno, compra irregular de terreno que no cumplían con los requisitos legales que se establecía.
Incluso hay escuelas que tienen litis debido a que se construyeron sin los debidos procesos. Hoy en día el actual gobierno está teniendo situaciones con esto. Eh, en cuanto a la planificación de la calidad, no hubo tal. Hoy en día estamos viendo cómo los muchachos, porque la inversión, déjame hacer tu paréntesis, la inversión en la educación no es a corto plazo. Eso tiene su proceso, tiene su planificación. Ahora, del 2012 a la fecha, por lo menos algunos de esos resultados en materia de calidad pudieron haberse observado. Pero los indicadores son contrarios a lo que se esperaba con respecto a las inversiones que se han hecho hasta ahora. Pero se da debido a lo que como educador te puede expresar es una ausencia de planificación real. O sea, ese 4% se ha visto más como un negocio para un grupo en perjuicio de lo que realmente lo necesitan. Las escuelas de estándar extendida son guarderías. Las escuelas de estándar extendida no están cumpliendo el propósito por el cual fueron realmente creadas. Hoy en día, las escuelas, los muchachos, después de las 2 de la tarde no hacen nada. No hacen nada. Están hasta las 4 de la tarde. Al mediodía comen. Al mediodía almuerzan para contextualizar mejor en ese aspecto. Y luego de ahí esos muchachos tiran una siesta y no hay más nada. No están los talleristas, que eran lo que sería el tema de la tanda extendida para reforzar las debilidades de esos muchachos. No hay, esos talleristas son para el área de matemática, el área de ciencia y otras, para fortalecer la debilidad de esos muchachos. No existe eso como tal. O sea, hubo un negocio que había bajado, que hoy en día es más activo que el de la sala de tarea. Y la mayoría de los padres están mandando a sus hijos para la sala de tarea porque entienden que los hijos no están asimilando el proceso de aprendizaje correcto. Pero la culpa de esto la tienen los maestros. No, no la tienen los maestros. Fue como te mencioné ahorita. 50, 60 estudiantes en una. No se cumple el plan pedagógico ahí. En los países subdesarrollados como el nuestro, no, y tú lo buscas en la región, los muchachos no pasan de 35. Aquí no, aquí nosotros tenemos 50 y 60. ¿Cómo va a ser que un maestro va a atender a las necesidades? Son 50 problemas que tiene ahí dentro. Se encuentra en cierto aspecto hasta frustraciones. Niños que vienen con situación de sus hogares. Entonces, lo que debe de haber es un plan de educación real. Aquí, ya con la inversión de ese 4%, un muchacho haciendo lo que han salido bachilleres de aquí del 2012 a la fecha, a partir de la discusión de eso, no pudieran salir sin ser bilingüe. Aquí un muchacho que salga del bachillerato tiene que salir con el dominio del idioma inglés mínimo, por lo menos el Estado garantizarle eso, que es una de las demandas que exigen muchas de las empresas que se están instalando acá, que exigen por lo menos un nivel intermedio de inglés. ¿Qué ocurre en comunidades como la nuestra de La Caleta? Que tenemos una inmensa cantidad de esos jóvenes que son bachilleres y muchos de los que se van a conchar. Otros se ponen a trabajar en rutas de boba como choferes y cobradores. Otros se van para la zona franca, pero van a la zona franca con el tema de bachiller no porque tienen una capacitación técnica previa a el contrato con esas empresas. Entonces, ese es el asunto en cuestión. Los países como los nuestros, manejando tantos recursos en materia de educación, sin una planificación real, atendiendo las necesidades de los distintos sectores, porque tengo que recordarte que los problemas de La Caleta no son los mismos problemas de Jimarriba, La Vega. Responden a necesidades diferentes. Los problemas del Valiente no son los mismos problemas de La Guayiga. No son los mismos. Entonces, el gobierno o los gobiernos deben de abocarse a estudiar esa realidad e ir formando esos activos en base a las necesidades de los respectivos entornos. Por ejemplo, en La Caleta nosotros tenemos Zona Franca, el aeropuerto, Puerto Mortimo de Alcaceo, el Isla, Parque Cibernético. Tenemos ahora un warehouse un almacén, perdón por el Spanglish. Tenemos un almacén del Bravo, donde están los jóvenes preparados para atender a las necesidades de esas empresas dentro de nuestra comunidad. No lo hay, porque los liceos que tenemos no son politécnicos enfocados en esas necesidades. Apenas tenemos uno que es el ITLA,
que está respondiendo en cierto aspecto a parte de las necesidades y no a todas de las demandas de esas empresas. Tú sabes la cantidad de jóvenes que me traen currículum a mí para que yo le haga diligencia en el aeropuerto, pero la mayoría de esas empresas exigen que mínimo sepas hablar inglés y esos muchachos no tienen la competencia lingüística que esas empresas requieren para poderle dar una oportunidad de empleo, que dicho sea de paso en nuestro país, aún tener un empleo es un privilegio. Y no será, Pedro, que en base a lo que tú le llamas la planificación, en base a lo que tú le llamas la inversión de calidad, la preparación técnica, los gobiernos se han descuidado en esa materia porque no es por recursos, no es por espacio, no es porque no se sabe que hace falta más aulas. Por ejemplo, si tú comparas en 2012 al 2020 cuántas aulas se construyeron y tú analizas cuántas aulas ha construido el gobierno actual, sabiendo la cantidad de la falta de aulas que hay, se habla de construir furgones móviles, significa que el gobierno está desorientado en cuanto a lo que tiene que ver con el problema. Y en cuanto a la calidad de educación técnica en nuestro territorio, recientemente se creó una escuela vocacional, una escuelita pequeña de libros que estaba abandonada, se convirtió en una escuela vocacional. Sin embargo, si la visión eh, especial que tú proyectas fuera realmente la aceptada por los gobiernos, en La Caleta, por ejemplo, se estuviera ya visualizando una gran escuela de formación técnico profesional. Y eso miro cuando tú abocas a la realidad de otros sectores, también se den los estudios de lugar para poder contar con la calidad de la educación que se necesita y que amerita realmente el país. Nosotros entendemos que Disculpa, me mencionaste un punto bastante interesante, que es algo que en los años que tú y yo tenemos de amistad lo hemos tocado detrás de cámara y creo que es preciso el momento para resaltar o reiterar esa parte, principalmente quien les habla, que ha sido la voz en ese bote. Fíjate, los gobiernos locales, llámese los alcaldes, son el activo principal de desarrollo de todas las localidades. Ellos son los reales canalizadores. La ley 176-07 detalla claramente la función de los alcaldes y de los regidores o vocales que lo acompañan. ¿Qué ocurre? He visto hasta ahora una ausencia de política local orientada en ese orden en La Caleta. No te estoy hablando de un campo fuera, no, en La Caleta. Y eso ha sido algo que yo se lo he dicho a todos los alcaldes que han pasado hasta ahora. Inversión en materia de política pública para el desarrollo. Para el desarrollo. O sea, usted no puede enfocar una inversión que no promueve el desarrollo horizontal. O sea, que impacte a todos. Usted no puede abocarse de manera no planificada o improvisada a hacer inversiones con el dinero del pueblo sin una proyección hacia dónde estarían los resultados de esta inversión. ¿Qué ocurre en La Caleta? En La Caleta, como ya te había mencionado antes, tenemos todo eso, todas esas empresas internacionales, pero ¿qué han hecho los alcaldes para motivar a los jóvenes? Me hiciste mención de una escuelita vocacional. Los cursos que se imparten ahí no van acorde con las necesidades de esas empresas. Porque tú das un cursito de auxiliar de contabilidad, un cursito de auxiliar en venta, un cursito de panadería, un cursito de barbería. Está bien, se requiere para que los muchachos emprendan en el barrio, pero esas no son las necesidades del entorno. Lo que demanda La Caleta es una escuela para formar mecánicos industriales, formar electricistas, formar informáticos. No ELITA, porque aquí ELITA cumple una misión que realmente no va al todo con el tema de La Caleta, porque ELITA es una institución nacional, no una institución de Nazaret. en Ecuador, en aeronáutica, Puede ser también, es más bilingüe. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos en La Caleta 2 hoteles y con proyección a tener 3 hoteles. A un levantamiento en esos hoteles, donde son la mayoría de los colaboradores, no son de La Caleta. No son de La Caleta debido a que no han logrado la mayoría de estos jóvenes estar acorde con la demanda
que ellos requieren. Por lo menos un dominio de un segundo idioma o factor del español hasta que hoy que usted habla. Pero ellos necesitan que usted hable una segunda lengua para poder hacer frente a las necesidades que se generan dentro de esas empresas. Entonces, ¿dónde están las inversiones que esos alcaldes que han pasado por la Caleta han hecho en ese orden? O sea, alquilar una casa y dar un curso de repostería va a llevar desarrollo a la comunidad. No, no, eso es una inversión al corto plazo. Y la Caleta no está requiriendo inversiones a corto plazo. Nosotros tenemos aún terreno en la Caleta que otras comunidades no lo tienen. Para nosotros hacer una real escuela vocacional, un segundo community college o instituto de salud en la Caleta, o una extensión de ese instituto en la Caleta. Nosotros tenemos en la actualidad un alcalde que responsablemente lo voy a decir por esta vía, a quien yo estimo y respeto porque él me distingue. Nosotros tenemos un alcalde que en numerosas ocasiones, el señor Máximo Soriano, ha expresado que él es amigo personal del presidente y que el presidente cuando lo llama lo distingue por su apodo Chichi, como cariñosamente lo que somos allegados o que, que tenemos cierta comunicación con él, le expresamos. Y esa amistad, muchos de esos jóvenes están esperando que se materialice en la Caleta. Tú sabes la inmensa cantidad de jóvenes en la Caleta que se están perdiendo en la droga. Eso me impacta ver a jóvenes que en vez de hablar de formarse en un área técnica per se, lo que buscan es un perico o algo para dar segurísimo. Y me disculpan por ese lenguaje, pero ¿a qué se debe eso? A que no ha habido un acercamiento entre las autoridades locales y las necesidades específicas. Nosotros tenemos ahora a Supérate en algunas escuelas impartiendo cursos de corta duración que no van acorde con las necesidades. Está bien esos cursitos, pero no son los que van a resolver el problema. ¿Tú sabes cuánto gana un electricista de la zona franca de las Américas? El mínimo. Y a un jovencito que tú agarres terminando el bachillerato, que venga de extrema pobreza y que tú le des la oportunidad de formarse un año como electricista. ¿Tú sabes cuánto va a ganar un electricista industrial en la zona franca de las Américas? El mínimo son 50,000 pesos. O mecánico industrial. O mecánico industrial que el mínimo son 70,000 pesos. Mecánico de aguja. O mecánico de agua. Entonces, esos muchachos, un jovencito de eso, tú lo agarras y lo formas durante un año. ¿Tú crees que la calidad de vida de ese joven y de su familia no va a cambiar y de los hermanitos que vienen detrás? Pero otra cosa, Pedro, muy importantes y que debo destacar y hacerle un llamado directo al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de Educación y a los altos directores o directivos del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que fue construido con la finalidad de darle apertura y preparación a los jóvenes que en el área tecnológica. A pesar de que hoy estamos viviendo la era de la comunicación tecnológica, de la inteligencia artificial, hoy por hoy el ITLA está cerrado para la comunidad de la Caleta y Valiente. Si nos ponemos a observar, Pedro, las personas que vienen en autobuses de diferentes pueblos que viven en el ITLA, o que también hay áreas residentes en el ITLA, que no son de la Caleta, porque el costo hoy por hoy de estudiar en el ITLA es muy alto. Nosotros quisiéramos que se haga una revisión y se haga una real apertura del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, para los jóvenes del municipio de La Caleta y Valiente que desean formarse en el área tecnológica. He notado del actual incumbente una merma en ese aspecto. Ha cerrado, o sea, el ITLA ha disminuido esos proyectos locales, o no lo ha disminuido, lo ha desaparecido, no existe. Esos proyectos que se daban de llevar el ITLA a la comunidad, que tomaban esos muchachos y le daban un fundamento del computador y luego le daban el inglés. ¿Qué ocurría con esos muchachos cuando se destacaban? Iban al ITLA y terminaban el tecnólogo sin pagar ni uno. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente. Yo soy egresado del ITLA. De eso, Pedro, y algo más sobre el ITLA estaremos hablando en el siguiente bloque de En Detalles RD. Sigan con nosotros.